Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Una posibilidad maravillosa, en mi caso, de encontrarme con las mujeres. Y yo antes de la cárcel era un poquitito amiga de los amigos, andaba yo así como más con los hombres que con las mujeres. Y entonces encontrarme de repente en esta situación solo mujeres, te guste o no te guste, digamos, fue al comienzo difícil. Yo dije, aquí no me voy a encontrar. Y sin embargo empecé muy rápidamente a encontrarme y a descubrir eh, la, la maravillosa posibilidad de, de convivir juntas en una situación compleja, ¿no? De cárcel, de distintas eh, ideas políticas, de fuerzas, mujeres poderosas, em, pero que sin embargo nos encontrábamos en, en la mujer, nos encontramos, por ejemplo, en que somos súper organizadas, pero súper ordenadas, limpias, organizadas, muy estudiosas, y que eso para mí fue una, algo que yo no conocía. Yo tuve la suerte, entre comillas, de conocer el cómo vivían los hombres presos políticos. Y la verdad es que no hay ninguna comparación. O sea, ellos estaban en la guerrilla adentro de la cárcel, que era una cosa como... En cambio, las mujeres teníamos clarísimo en lo que teníamos que estar, que era sobrevivir de buena forma, fortalecernos, e incluso alimentarnos, cuidarnos. Y eso fue una de las experiencias que yo atesoro harto. Y cada hora cuando nosotros hablamos, porque sigo siendo amiga de estas dos compañeras con las que escribimos nuestros testimonios, bueno, logramos una amistad profunda, fantástica, y que nos encontramos cada cierto tiempo, 2 meses, 3, 6 meses, y hablamos y hablamos y nos reímos y nos recordamos de situaciones puntuales de la cárcel, muy divertidas algunas, otras ni tanto, pero que somos capaces como de encontrarnos en ese lenguaje. Y eso también para mí fue una de las experiencias más lindas. Lograr una profundidad en la amistad que yo no conocía antes. Ahora, no hubo ningún día en que no quisiera salir de la cárcel. Eso sí, no nos confundamos. O sea, bien nos la pasamos, pero éramos capaces de tener espacios de mucho, de encuentro, de baile. Yo hacía clases de baile y entonces lo pasábamos bien, leíamos, estudiábamos, hacíamos gimnasia, nos hacíamos estos masajes en el pelo que te contaba hace poco, que era como nada que ver, digamos, pensar en que estás en una situación tan extrema, pero sí, también nos reímos y comimos rico, también nos inventábamos cosas. O sea, era un espacio que se pudo o fuimos nosotras capaces de transformarlo. Creo que fue con harta espontaneidad las conversaciones que tuvimos. Yo creo que Vivian fue súper respetuosa y nos dio el tiempo que necesitábamos. em, pero en forma muy espontánea iban saliendo las historias, salvo aquellas más dolorosas como la tortura o situación de muerte de compañeros. En el caso de mis amigas, las dos tienen muertes de sus compañeros. Em, Esos espacios, claro, no, espontáneos no eran. Sin embargo, igual lo hablamos entre nosotras, más íntimamente, sí. Bueno, nosotros somos los dos presos políticos. Jorge estuvo también en Villa Grimaldi, Elena Mirista, o sea, tiene una historia potente. Y,
Entonces, digamos que por ambos lados Había mucha historia. Había historia, pero francamente no sé, fíjate cómo fue, no lo sé, cómo fue que esta historia la fuimos socializando con los hijos. Yo tengo una historia respecto a eso, porque para mí nunca fue tema, siempre era normal. Y a mí me pasó que a los 7 años le preguntaba a mis compañeros cuánto tiempo habían estado, o sea, compañeros y compañeras, cuánto tiempo habían estado teniendo sus papás, porque para mí era súper normal. Y llegó un momento en que me dijeron como, ¡ah, tus papás son narcotraficantes! Y yo, no son narcotraficantes, pero la historia de este país, pero muy chica. Y me acuerdo de ese golpe que fue como, ah, ya, esto no es normal, esto no estuvo bien. Y fue un poco fuerte igual como ir entendiéndolo tan chica, porque siempre lo trataron con mucha... como con mucho respeto a la historia, pero sí a mi mamá y mi papá les tocó muy duro. Entonces era inevitable que habían partes que eran medias como intensas, o el grupo de amigos de mi papá también tenían estas historias súper duras también, y de hecho para mí por eso era tan importante ir a esta reunión donde estaban las mujeres presas, porque yo no había compartido esa historia y porque mi mamá siempre lo ha tratado con mucho... Bueno, mi mamá es una mujer súper humilde y súper sensible, entonces tiene esta sensibilidad para ir hablando las cosas con mucho cuidado, pero sin quitarle el peso de lo que realmente es. Entonces fue loco, para mí era súper normal hasta que me encontré con esto que no era normal. Y fue duro. Ahora, pero es súper buena tu pregunta, porque me acordé ayer cuando conversamos que hubo compañeras que les fue muy difícil el tema con los hijos, porque sintieron rechazo incluso de parte de los hijos y que le dijeron no quiero saber nada de eso, mamá, y eso tal. Yo me cuestioné mucho respecto de este libro, de hacerlo para qué, decía yo, para quiénes. ¿A quién le va a importar mi pinche vida, mi historia? Harto me lo cuestioné. Y de a poco fui entendiendo que tenía valor por la memoria, digamos, y también por la mujer en esta historia en que siempre había aparecido como secundaria, como casi como de compañía, de forma poco protagonista. Y yo ahí me di cuenta y validé a mí misma y por cierto a mis compañeras en su tremenda historia, en su tremenda entrega. Y me hizo muy bien. Por eso digo que ha sido sanador este libro, porque me ha hecho como fortalecerme y sentirme y reconocerme que en realidad fue importante lo que hice y que se sepa me parece un regalo para mí, para mi existencia. Yo digo, hoy es una historia que yo regalo para que pueda ser conocida por tantas mujeres que se pueden incluso sentir representadas en esta historia o identificadas en esta historia. Porque yo no era política, no era una mujer con militancia política, pero tenía una sensibilidad social tremenda. Y así como yo creo que muchas mujeres. Entonces, haberlo puesto en palabras, mi historia no tiene ninguna pretensión más allá que de aportar un granito de arena a la memoria, porque no es panfletero, no es político, no tiene nada. Es mi historia humana de cómo yo viví esto antes, durante y después. Y eso sí, ya reconozco, sí, que tiene valor y estoy contenta, estoy orgullosa de eso. Yo estoy muy agradecida de ella. Creo que ella hizo un bonito trabajo de hilvanar su historia, que no tenía nada que ver con las otras historias, y que también yo siento que fue una forma de exponerse, ¿no? Y más encima exponerse, o yo lo siento que se puede identificar más conmigo, porque se expone frente a dos militantes
formadas que tenían una decisión tomada de armas. Entonces es una situación muy distinta. Y ella que era nada, era chica, andaba en otra, en una situación nada más cómoda, ¿no? Que le iba y le venía lo que estuviera pasando en las poblaciones. Entonces yo creo que fue un esfuerzo bonito que ella hizo, muy honesto también de su parte, y que hizo yo siempre he pensado como que hilvanó las historias, ¿no? La propia con la de cada una de nosotras, y finalmente apareció este libro que... Como una arpillera. Como una arpillera, claro, qué bonito. Que sin ninguna intención de ser bestseller, es un libro que ha pegado a aquellos que estamos vinculados al mundo más social y tenemos esperanza, que aún tenemos esperanza que esto sirva y que se lea y que den ganas de seguir. Hay que darlo todo nomás, siempre. Yo solo agradecerles, creo que es súper importante, creo que el ejercicio que significa para mi mamá, esto también tiene que ver con la reivindicación propia, y creo que la historia hace eso con nosotras mujeres, que pasa por encima y no habla de eso, y que es lo mismo que tú dices, que tiene que ver con la construcción de la historia de estas mujeres que agarraron armas, de estas mujeres que agarraron su corazón, y que es súper necesario que hablemos de eso, que no sé, yo ahora me encuentro hermoso que esté tu hija aquí y que en el fondo sea, ojalá que ella también tenga esa historia y que no nos criemos siempre como con las historias de princesas que tienen todo perfecto y todo recibido, sino que la vida es compleja y hay que agarrar herramientas, y yo creo que este es un libro súper importante para observar distintas posibilidades de la vida desde la vereda donde uno lo sienta, y les agradezco mucho como poder escuchar a mi mamá y decir de sí misma que habla con orgullo. Así que eso, gracias. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar